Quiero iniciar agradeciendo en especial a la licenciada en nutrición Gloria Rocha y a DESACAF por la invitación a participar con ustedes el día de hoy. Como ya se ha venido anunciando, vamos a hablar del trastorno mineral y óseo de la enfermedad renal crónica. Esto es a manera de una declaración de conflicto de interés. Yo no recibo ninguna subvención o patrocinio de parte de ninguna casa comercial. Solamente trabajo para el Instituto Mexicano del Seguro Social y, como ya se dijo, soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Vamos a abordar estos apartados durante los próximos minutos. Me gustaría iniciar diciéndoles algunas definiciones. ¿Qué es el trastorno mineral y óseo? El trastorno mineral y óseo es un desorden sistémico del metabolismo mineral y óseo secundario a la enfermedad renal crónica y que se manifiesta ya sea por uno o por cualquiera de los tres componentes que se ven en rojo: alteraciones en el metabolismo del calcio, del fósforo, de la paratormona o de la vitamina D, anormalidades en el recambio, la mineralización, el volumen, el crecimiento o la fuerza ósea, y la presencia de calcificación vascular o calcificación de tejidos blandos. Cuando se encuentra la presencia de alguno de estos tres o de los tres componentes, y que esto sea secundario a la presencia de enfermedad renal crónica, nos encontramos ante este trastorno mineral y óseo. Si ustedes revisan los libros de medicina interna de finales del siglo pasado y algunos del inicio de este siglo XXI, a este trastorno mineral se le identificaba como osteodistrofia renal. Es decir, estas alteraciones que están viendo ustedes en rojo se circunscribían o se reportaban en los libros de medicina interna y de nefrología como osteodistrofia renal. El día de hoy se conoce la osteodistrofia renal como una alteración en la forma del hueso, en la forma microscópica del hueso en pacientes con enfermedad renal crónica, y esta se diagnostica por biopsia ósea. En resumen, este es el trastorno mineral y óseo. Cuando hay anormalidades en la estructura ósea, cuando hay anormalidades en el metabolismo de calcio, fósforo, PTH o vitamina D, o cuando hay la presencia de calcificación vascular o de tejidos blandos, estamos ante la presencia de este trastorno. Ahora bien, ¿cuál es la historia de este trastorno? La historia es muy interesante. Miren, vean ustedes este artículo de el final de la década de los 60 del siglo pasado, en donde esta afirmación que tiene este artículo es por demás interesante. Dice: aunque la osteoesclerosis es un hallazgo frecuente en todas las variedades de enfermedad renal crónica, su importancia clínica parece mínima. Stanbury, hace referencia a un autor, ofrece un pensamiento interesante, una reflexión interesante, que el incremento del depósito de calcio en las áreas escleróticas del hueso tal vez o podría tener una disminución en la disponibilidad del calcio en otros sitios. Es decir, hace aproximadamente 60 años, los investigadores no sabían en los sujetos que se les hacían autopsias y que habían muerto por causa renal qué significaba esas cicatrices osteoescleróticas en los huesos de los pacientes. Ahora, vale la pena señalar que la mayor parte de estos pacientes no eran por causa diabética. En ese mismo año se tipificó el fenotipo del hiperparatiroidismo secundario a enfermedad renal crónica. Vean ustedes la gráfica de la izquierda, cómo están las concentraciones de paratormona cuando se encuentra hiperparatiroidismo primario y cómo las concentraciones de PTH son mayores cuando se encuentra el hiperparatiroidismo secundario. Como ustedes seguramente ya saben, el hiperparatiroidismo de la enfermedad renal crónica del trastorno mineral es secundario a la presencia de la enfermedad. Y vean ustedes cómo la correlación entre las concentraciones de PTH era inversamente proporcional a las concentraciones de calcio. Es decir,
Conforme eran mayores las concentraciones de PTH, eran menores las concentraciones de calcio. Si ustedes tienen contacto con clínicos que fueron enseñados bajo este paradigma en el siglo pasado, a todos los pacientes se les daba como parte de la receta suplementación de calcio, lo cual fue en ese momento una decisión basada en esta evidencia, pero que no fue la mejor decisión. Ahora bien, ya entrados en la década de los 70, el doctor Zlatopolsky comienza a proponer algunas cosas muy interesantes. Por ejemplo, vean ustedes esta gráfica que es también muy interesante. Conforme baja la tasa de filtrado glomerular de los pacientes, hay un incremento prácticamente en espejo de las concentraciones de PTH. Y mientras las concentraciones de calcio y de fósforo se mantienen más o menos estables en estas líneas continuas, existe un tipo de intercambio. Cuando sube el fósforo, baja el calcio. Cuando baja el calcio, sube el fósforo. Y esto trajo como consecuencia que se propusiera que había un tipo de trueque o de intercambio. La conclusión de este artículo dice el doctor Zlatopolsky, finalmente el incremento en los niveles de la PTH en sangre de los riñones perfundidos puede servir para disminuir la tasa de intercambio del TRP, que era lo que ellos investigaban, y por lo tanto promover una mayor o más grande fosfaturia en las nefronas remanentes. Por lo que la excreción total de fosfatos puede incrementar las concentraciones séricas de fosfatos y regresar a lo normal. Basado en este hallazgo, se propone esta supuesta hipótesis del trueque. Como ustedes pueden ver, no es tan antiguo el estudio de este trastorno mineral y óseo y sujetos que aún incluso están vivos, que fueron los que nos propusieron estas definiciones. Ahora, ¿qué tan frecuente es este trastorno mineral? Ven ustedes, este estudio es relativamente viejo, pero es muy importante. En las barras se observan tres componentes del PTH, tres componentes séricos. Las concentraciones de calcio por abajo de 8.4 miligramos por decilitro, las concentraciones de fósforo por abajo de 4.6 miligramos por decilitro y las concentraciones de PTH por arriba de 65 picogramos por mililitro. Como ustedes pueden ver, conforme disminuye la tasa de filtrado glomerular, las concentraciones de PTH incrementan. No es sino hasta cuando se encuentran los pacientes en estadio 4 o 5 que nosotros comenzamos a observar alteraciones en las concentraciones de calcio y de fósforo. Visto de otra forma, ustedes pueden ver cómo esta línea es la concentración de PTH que se aumenta conforme disminuye la tasa de filtrado glomerular, mientras que las concentraciones de calcio y fósforo se mantienen relativamente estables. Visto esta misma línea de la PTH, pero en comparación con las concentraciones de vitamina, tanto vitamina D2 como y vitamina D3, ustedes pueden observar cómo a partir del estadio 3, es decir, abajo de 60 mililitros por minuto, se comienza a observar el incremento de la PTH y la disminución marcada de la vitamina D. Ahora bien, ¿qué tan frecuente es en nuestra población? Debo decirles que existe poca información disponible para pacientes mexicanos que se informe acerca del trastorno mineral y óseo. Este estudio es un estudio donde se conjunta el trabajo de muchos investigadores, tanto de la Ciudad de México como de algunas partes de la República. Y ustedes pueden observar que los pacientes fueron clasificados de acuerdo a si estaban en diálisis peritoneal continua ambulatoria, diálisis peritoneal automatizada, hemodiálisis en centro, que viene a ser la hemodiálisis subrogada. Es decir, se encuentran contemplados prácticamente todas las posibles variantes de pacientes con insuficiencia renal crónica terminal. El objetivo del trabajo fue
darse cuenta de esos pacientes evaluados, cuántos de ellos cumplían con las metas de las prácticas clínicas vigentes para el momento de la evaluación. Se evaluaron este número de pacientes que ustedes ven y vean ustedes cómo los pacientes más ancianos son, como era de esperarse, los de diálisis peritoneal automatizada. Hay una diferencia en torno al porcentaje de diabéticos que está más concentrado en los pacientes en DPCA y hay diferencia en el tiempo en diálisis. Los pacientes más sobrevivientes se concentraron en los que estaban con hemodiálisis y con hemodiálisis en centro. Esto solo como especulación, es posible que estos pacientes hayan transitado de diálisis peritoneal y hayan terminado en hemodiálisis. Ahora bien, ¿cuántos de estos pacientes se les registró cuando menos un laboratorio, un registro, un valor de laboratorio dentro de los 6 meses previos al estudio? Esto es muy interesante porque vean ustedes que solamente en el caso del calcio corregido por albúmina hay una determinación más o menos decente, por así decirlo. Aquí hay 7 de cada 10, mientras que para fósforo prácticamente es la mitad o en algunos casos 1 de cada 4. Y donde existe una gran diferencia es en los pacientes en las determinaciones de PTH. En algunos casos, solo 1 de cada 100 pacientes se le determinó PTH. En el caso de la hemodiálisis, era prácticamente 1 de cada 6 pacientes. Ahora, el uso de quelantes de fósforo y de calcitriol, en este caso quelantes a base de calcio, era muy frecuentemente utilizado. Prácticamente la mitad para DPCA y partiendo de 1 de cada 4 en pacientes en hemodiálisis. Se utilizaron algunas sales de aluminio con mucha menor frecuencia y análogos de la vitamina D con mucha discrepancia, desde casi el 41% hasta el 17% en el caso de la hemodiálisis subrogada. Ahora bien, esta alteración no solo tiene que ver con las concentraciones séricas de los componentes que hablamos. También se asocia si los pacientes femeninos, en este caso, tienen insuficiencia renal crónica en etapas de la vejez. Como ustedes pueden ver en este artículo, conforme la tasa de filtrado glomerular disminuyó, es decir, avanzó la enfermedad renal crónica, la densidad del hueso de las pacientes de 75 a 80 años disminuía. Este mismo fenómeno fue evaluado en mujeres de mayores de 80 años y no se observó alguna asociación importante en este caso. Sin embargo, como ustedes pueden ver acá, conforme fue mayor la enfermedad renal crónica, fue menor la densidad mineral ósea en mujeres que ya se asumen menopáusicas. Ahora bien, ¿cuáles son las vías fisiopatológicas por las cuales se desarrolla el trastorno mineral y óseo de la enfermedad renal crónica? Bueno, es un tanto complejo, porque se trata de la interacción de varios sistemas a la vez. Una vez que se presenta disminución de la función renal, existen alteraciones que condicionan cambios en las glándulas paratiroideas, cambios en el metabolismo del hueso y cambios, sin duda alguna, en la absorción y disponibilidad digestiva de algunos componentes relacionados con el trastorno mineral y óseo. Para ser un poco más claro respecto a esta fisiopatología, me gusta presentar este artículo que es relativamente viejo. Este artículo está realizado en sujetos sanos, a quienes se les sometió a una dieta restringida en fósforo y a una dieta con ingesta de fosfatos elevado. Esto se logró mediante un tipo de barras como las barritas nutricionales que hoy en día son tan comunes. Y ustedes pueden ver que están los dos grupos, los pacientes, los sujetos no son enfermos, son sujetos normales, a quienes se les dio una dieta alta en fosfatos, 2.3 gramos en un día, y el grupo a quien se le dio la dieta de restricción de fosfatos, 625 miligramos al día. Y ustedes pueden ver que el promedio de concentración de fósforo
en 24 horas no parece ser tan diferente. En ayuno definitivamente hay una diferencia mínima. En el caso del calcio tampoco se observan diferencias significativas tanto en el promedio de 24 horas como en el calcio en ayuno. Y cuando se calcula el calcio ionizado tampoco hubo diferencias. Donde se observa una diferencia es en las concentraciones de PTH intacta. Vean ustedes cómo los sujetos que estuvieron sometidos a una dieta alta de fosfatos tienen mayores concentraciones de PTH. Y estas mismas concentraciones de PTH están relacionadas directamente con la cantidad de fósforo que se excreta por orina. Entonces, cuando se pierde la función renal, se pierde la capacidad de control del metabolismo del calcio y del fósforo, que es uno de los primeros alteraciones que se observan y que va acompañado de algunas otras alteraciones que, como ustedes pueden ver aquí, son complejas y que son de mucha interacción. La disminución de la tasa de filtrado glomerular condiciona la disminución de algunos promotores y de algunos inhibidores de la calcificación vascular, condiciona disminución alteración en el metabolismo de la vitamina D, disminuye la disponibilidad del calcio en los sitios donde debería de estar, ocasiona cambios en el remodelado óseo. Esto despierta respuestas a nivel de las paratormonas. Las toxinas urémicas pueden modificar los receptores de PTH. Estos en conjunto, todos ellos pueden inducir calcificación vascular, la alteración de la vitamina D junto con algunas moléculas relacionadas con el hueso pueden ocasionar resistencia ósea a la PTH y bueno, todo esto se traduce a que el paciente con enfermedad renal crónica pueda llegar a tener osteoporosis, si es que va a tener ese fenotipo de alteración ósea y disminución de la fuerza ósea. Ahora bien, existe una serie de factores estudiados que tienen distintas funciones fisiológicas o fisiopatológicas y que están involucrados en el trastorno mineral y óseo de la enfermedad renal crónica. Por ejemplo, la disminución de cloto va a inducir un incremento del factor de crecimiento de los fibroblastos 23. El aumento del FGF23 va a incrementar la excreción de fosfato y va a disminuir la síntesis de calcitriol. El aumento de esclerosina va a ocasionar, la disminución en la formación de ósea y el aumento de la osteoclastogénesis, es decir, la destrucción de hueso. Y cada uno de estos compuestos van a tener a su vez una alteración. Por lo tanto, es un fenómeno complejo que en una diapositiva un poco más adelante trataremos de resumir. Ahora bien, en una experiencia del doctor Alfonso Farías Basulto, alumno de la unidad, que buscaba ver las concentraciones de FGF23 en sujetos con nefropatía temprana que tenían como causa de la enfermedad renal la diabetes, encontramos que, la edad era alrededor de los 60 años, los sujetos con nefropatía más temprana eran un poco más grandes, los sujetos con función renal normal eran más jóvenes, y quisiera llamar su atención a estos dos resultados acá abajo. Vean ustedes cómo el FGF23 era mayor en los sujetos con función renal normal comparado con aquellos que tenían algún grado de nefropatía ya temprana. Para hablar de nefropatía temprana estamos hablando de enfermedad renal crónica en estadio 1 o 2. Ya cuando está en estadio 3 ya hablamos de una nefropatía establecida. Y no hubo diferencias en las concentraciones de cloto, en este caso cloto soluble, de acuerdo a la presencia o no de enfermedad renal crónica. Buscaron algunas correlaciones y encontraron que cloto y FGF23 se correlacionaban en casi un 40% y encontraron también que el control de la glucosa condicionaba una disminución de cloto. ¿Sí? O sea, el buen control de la glucosa ocasionaba disminución de cloto y el uso de fármacos antagonistas de los receptores de angiotensina
se asociaba o se correlacionaba a una disminución de FGF23. Ahora bien, para tratar de abordar los otros componentes del trastorno mineral y óseo, les decía hace unos minutos, esto es complejo, porque los mecanismos de calcificación vascular, al final del día, me gustaría resumirlo de la siguiente manera. Existe un desbalance, se pierde el balance entre los promotores y los inhibidores de calcificación vascular. Promotores que pueden ser componentes como el mismo calcio, las lipoproteínas de baja densidad, algunos otros componentes de la inflamación como el TNF-alfa o como la vitamina D3 o la misma PTH o algunos otros tan complejos como estos marcadores que se encuentran en estudio, al presentarse, el desbalance entre estos promotores y los inhibidores naturales, se va a llevar a cabo la presencia de calcificación vascular. Ahora bien, cuando nosotros hablamos del otro componente que es la alteración ósea, esta alteración ósea puede ocasionar desde osteoporosis o la llamada osteodistrofia renal, y que esto va a alterar tanto la densidad, la mineralización, la arquitectura y el recambio óseo. Es decir, no solamente nos deberíamos de quedar con conocer las alteraciones de los analitos, del hueso o de la presencia de calcificación vascular. Si habría interés, se tendrían que abordar estos otros fenómenos. ¿Cuáles son las características clínicas de la presentación del trastorno mineral y óseo, de la presentación de este trastorno? Esta diapositiva, aunque es relativamente antigua, del estudio Dobbs, es por demás interesante. Trata de asociar la mortalidad, el riesgo medido por razón de momios, el riesgo de muerte por cualquier causa y el riesgo de muerte cardiovascular de acuerdo a la concentración, en este caso, de calcio. Vean ustedes cómo a partir de 10 miligramos por decilitro de calcio, el riesgo de muerte cardiovascular se incrementa. Esta flecha tiene como propósito decirles que los estudios, la mayor parte de los estudios que he consultado, tienen a los pacientes por encima de las concentraciones de los pacientes están por encima de este punto. Es decir, los pacientes se encuentran en el riesgo de mortalidad cardiovascular. Este mismo estudio, esta misma imagen, pero ya no con calcio, sino con fósforo. Vean ustedes cómo esta imagen se recorre hasta arriba de 5 miligramos por decilitro. Cuando tenemos pacientes por arriba de estas concentraciones, el riesgo se incrementa. Nuevamente, el objetivo de la flecha es decirles dónde se encontraban los pacientes mexicanos de los cuales había información publicada y que se encuentran por arriba de 7 miligramos por decilitro. Esta imagen no recibió o no encontró más bien asociación con el riesgo de muerte cardiovascular cuando se evaluaron las concentraciones de PTH. Como ustedes pueden ver, las líneas cruzan el número 1, por lo tanto, el factor no se vuelve de riesgo. Las concentraciones de PTH de casi todos los estudios consultados están por arriba de 600 de los pacientes con insuficiencia renal crónica terminal. Ahora bien, regreso a este estudio porque también es muy interesante. Ya les describí hace algunos minutos el tipo de pacientes a los que nos enfrentábamos. Sin embargo, esta tabla es también muy interesante. Como ustedes ven, el título de la tabla dice resultados de laboratorio dentro y fuera de las metas recomendadas, en este caso por las guías Kadoki, al momento del inicio del estudio. Parece que los autores se sujetaron a lo que fue las directrices de las guías Kadoki. En este momento, las guías que rigen el manejo de estos pacientes son las guías KDIGO. Pero el resultado es muy interesante. Vean ustedes para el caso de calcio. El caso de calcio, los sujetos que estaban con calcio bajo son la minoría. Sin embargo, la gran mayoría se encuentran con calcios altos.
Si tomamos en cuenta la imagen de una de las diapositivas que les presenté hace unos minutos, que la presencia de calcio por encima de cierto nivel confiere riesgo de muerte cardiovascular, pues esto debería de llamar la atención. Ahora, en el caso de fósforo, se observa la misma imagen. La mitad, poco más de la mitad de los pacientes se encuentran por arriba de lo recomendado, en este caso para estas guías. El producto calcio-fósforo, este es el resultado, y en el caso de la PTH no hay un patrón. Parece que para este estudio la gran mayoría se encontraban con concentraciones menores de PTH. Nosotros informamos hace algunos años la prevalencia de calcificación vascular en una población específica de hemodiálisis. Todos ellos son pacientes que se encontraban en hemodiálisis, tenían una edad promedio de 43 años, hay prácticamente un hombre por cada mujer, la frecuencia de diabéticos era 1 de cada 4, el tiempo de evolución de la diabetes era en años 21 en mediana, el tiempo en diálisis eran pacientes supervivientes, 46 meses, y aquí están algunas variables de tipo antropométrico y clínico. Encontramos que la mitad de los pacientes, 1 de cada 2, tenían calcificación vascular. Esto es muy interesante porque si extrapoláramos estos resultados, significaría que 1 de cada 2 de los pacientes que ustedes ven, que ustedes atienden, tendrían alteraciones o podrían tener la presencia de calcificación vascular. Ahora bien, cuando medimos aquellos que tenían calcificación vascular y que la tenían de riesgo alto, más adelante explicaré de qué se trata, la gran mayoría tenían calcificación vascular de riesgo alto. Los factores predictores para este estudio fueron la mayor edad, ¿sí? El descontrol las concentraciones inadecuadas del colesterol HDL, y las concentraciones elevadas de fosfatasa alcalina. Esos fueron los factores asociados en un análisis multivariado. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de la presentación clínica de las alteraciones, particularmente en el hueso, les decía yo que la osteodistrofia renal es un fenómeno que ahora se estudia desde el punto de vista morfológico. Y básicamente se pueden tener 4 fenotipos de osteodistrofia renal: osteitis fibrosa quística, hueso adinámico, enfermedad de hueso adinámico, osteomalacia o lesiones mixtas. Ahora bien, los factores de riesgo clásicos para la presencia de osteoporosis, observen ustedes que muchos están relacionados con la enfermedad renal crónica. El uso de glucocorticoides, la presencia de artritis reumatoide, bajo peso al nacer, el consumo de alcohol, el tabaquismo, la osteoporosis secundaria. Ahora, tratando de evaluar la presentación clínica de esta alteración, hace algunos años el doctor Cueto hizo una evaluación en pacientes trasplantadas, todas ellas, mujeres, a quienes con un injerto funcionante, a quienes se les evaluó, ¿sí?, mediante biopsia ósea, la superficie osteoblástica, la superficie osteoide y el grosor de la pared ósea. Y todas se correlacionaron significativamente con una hormona sexual femenina, el estradiol. Esto, repito, en mujeres trasplantadas. Ahora bien, tratando de evaluar este mismo fenómeno, pero en mujeres que se encontraban en hemodiálisis, la doctora Priscila Preciado hizo una evaluación de la densidad mineral ósea en pacientes mujeres que se encontraban en hemodiálisis. Afortunadamente, la gran mayoría tenían una densidad mineral ósea normal. En el caso de la columna lumbar, solo el 11% tenían osteopenia y el 11% tenían osteoporosis. Desafortunadamente, para el caso de la densidad mineral ósea de hueso, 44% de fémur, 44% de las pacientes tenían osteopenia y 4 ya tenían osteoporosis. Aún así, permanecía como la variable más frecuente el hueso normal. Todas ellas eran pacientes prevalentes en hemodiálisis, mujeres. Cuando se compararon los grupos de acuerdo a si tenían la densidad mineral ósea normal o anormal,
y se compararon algunas variables, encontramos que las pacientes con densidad mineral ósea anormal tenían mayor edad, tenían menos concentraciones de PTH, tenían menos concentraciones de estradiol y tenían más concentraciones de FSH y tendían a tener mayor inflamación, en este caso medido por proteína C reactiva. Ahora bien, cuando se comparó estos mismos grupos, pero de acuerdo a los hallazgos de la densidad mineral ósea del fémur, encontramos nosotros que solamente el calcio corregido y la inflamación, medida por proteína C reactiva, era significativamente mayor en aquellas pacientes con densidad mineral ósea anormal en el fémur. No encontramos diferencias en las hormonas sexuales femeninas. Para este caso, en un análisis multivariado para tratar de determinar predicción, la FSH se encontró como predictor de la densidad mineral ósea de la columna lumbar, y para el caso del fémur apenas alcanzó la FSH junto con la proteína C reactiva. Ahora bien, no es solamente el hecho de tener densidad mineral ósea, sino uno de los mayores, frecuentemente encontrado fenotipo de alteración ósea es la enfermedad de hueso adinámico. Y ustedes pueden ver cómo las mismas toxinas urémicas pueden ocasionar un bajo recambio en el hueso, la presencia de enfermedad ósea dinámica en estadios muy tempranos, y que estos mismos pacientes pueden tener posteriormente un cambio en el fenotipo de su densidad, de sus características morfológicas óseas en estadios más tardíos de la enfermedad renal crónica. Y esto bien podría ser explicado por los cambios de los marcadores como la PTH. Ahora bien, en un estudio que realizamos en pacientes con nefropatía temprana, este estudio es muy interesante porque los pacientes acudían a su unidad de medicina familiar y se les proponía evaluar si tenían o no enfermedad renal crónica. Es decir, ellos no sabían que tenían enfermedad renal crónica. Y en el momento en el que se les hacía el tamizaje para la enfermedad renal crónica, también se les determinó la presencia de calcificación vascular. Es decir, los pacientes recibieron los dos diagnósticos el mismo día. ¿Sí? Se evaluaron los distintos estadios. Aquí juntamos los pacientes en estadio 3 y 4. Todos ellos tienen diabetes. Vean ustedes cómo desde estadio 1, el 41%, 53, 55, y los comparamos con los pacientes diabéticos de la unidad de hemodiálisis que se encontraba más cerca. Para ellos, el 94% tenían calcificación vascular. Ahora, desafortunadamente, esta calcificación vascular era muy grave. La gran mayoría tenían calcificación vascular por encima de 3 puntos. Ahora bien, cuando nosotros comparamos el trastorno mineral óseo de acuerdo a la presencia o no de calcificación vascular, los sujetos que tenían calcificación vascular tenían mayores concentraciones de PTH, mayores concentraciones de fósforo y mayores concentraciones de fosfatasa alcalina. En un análisis reciente que enviamos a publicar, que está en revisión, nos dimos a la tarea de evaluar a los pacientes de acuerdo a las concentraciones de vitamina D. Si se encontraban con deficiencia, si se encontraban en insuficiencia o si se encontraban con vitamina D normal. Y como ustedes pueden ver, conforme fue más grave la deficiencia de vitamina D, más bajos los niveles, fue mayor la edad, fue más frecuente el uso de diálisis peritoneal, fue menos tiempo en diálisis, es decir, eran sujetos más viejos, pero que tenían menos tiempo en diálisis. Esto es un estudio transversal. Esto bien podría decir que estos sujetos son supervivientes. Tenían mayores concentraciones de colesterol, tenían mayores
concentraciones de LDL, tenían menores concentraciones de albúmina. Esto bien podría estar relacionado tanto a nutrición como a inflamación, y tenían menores concentraciones de proteína C reactiva, cuando menos en valores medianos. En otras palabras, los sujetos que se encontraban con deficiencia, 1 de cada 3. Los sujetos que se encontraban en insuficiencia era 1 de cada 2. Y solo 1 de cada 5 se encontraban con niveles normales de vitamina D. Esto es de mucho valor porque, según me han informado, dentro del auditorio se encuentran convocados compañeros de nutrición que atienden pacientes con insuficiencia renal crónica. Y bueno, bien valdría la pena prestarle atención a las concentraciones de la vitamina D si partimos del hecho que se determina muy poco en los pacientes. No es un estudio que se lleve a cabo de manera rutinaria en la clínica, y es de un sumo valor, porque como ustedes pueden ver, cuando agrupamos a los pacientes de acuerdo al tiempo que tenían en diálisis, los pacientes que tenían de 0 a 8 meses, de 9 a 24, de 25 a 54 y de más de 54, la clasificación son cuartiles, es decir, los mismos pacientes de acuerdo a la distribución del tiempo en diálisis están agrupados aquí. Ustedes pueden ver cómo los deficientes, es decir, los que tenían menos de 15 nanogramos por mililitro, se encuentran más frecuentemente en aquellos que tenían poco tiempo en diálisis. Mientras que los que estaban normales o con insuficiencia se encuentran más frecuentemente en los sujetos supervivientes. Bien se podría sospechar, es un estudio transversal, que las concentraciones de vitamina D o el buen control de la vitamina D se relaciona con la supervivencia de estos pacientes. Ahora bien, ¿cómo debe evaluarse el trastorno mineral y óseo de la enfermedad renal crónica? Esta información que vamos a revisar ahora tiene utilidad tanto para el personal médico como para los compañeros de nutrición renal. Las guías que rigen el manejo, como les decía, de acuerdo a la Sociedad Internacional de Nefrología, son las guías KDIGO, y que su última actualización fue en el año 2017, hace alrededor de 4 años. Y vean ustedes lo que mencionan referente al diagnóstico. Existen solo recomendaciones, sugerimos, recomendamos, sugerimos, reportes. En pocas palabras, existe poca evidencia contundente para las guías. Ahora bien, nos dice que en pacientes con estadio 5, el calcio sérico y el fosfato se debe de medir cada 1 a 3 meses y la PTH cada 3 a 6 meses. En estadios 4 y 5, la actividad de la fosfatasa alcalina una vez al año, o más frecuentemente en la presencia de PTH elevada. En pacientes que reciben tratamiento o en aquellos con anormalidades bioquímicas que son identificadas, es razonable incrementar la frecuencia de medidas y monitorear los cambios y la eficacia del tratamiento y los efectos adversos. Pero esto no concuerda con los hallazgos clínicos. Le mostré a ustedes esta tabla hace algunos minutos y, como ustedes pueden observar, pues no existe medición en los últimos 6 meses, cuando menos, de PTH. Y el fósforo se midió prácticamente en la mitad de los sujetos. Ahora bien, ¿cómo se evaluó el tratamiento de estos pacientes con relación a los hallazgos clínicos? Pues no lo sabemos. Esto es muy importante porque aquí se abre una ventana de oportunidad para la interacción del nutriólogo con el clínico. Debido a que el clínico envía para el buen consejo de nutrición al paciente con el profesional, y el nutriólogo deberá de tomar en cuenta estas variables para poder hacer una buena recomendación. Ahora bien, para el diagnóstico del trastorno mineral y óseo en el caso del hueso, la evidencia de osteoporosis dice: sugerimos evaluar el riesgo de fractura que puede y tomar decisiones de impacto. Vean el nivel de evidencia, es relativamente bajo.
es razonable llevar a cabo una biopsia ósea si se tiene conocimiento del tipo, de que el tipo de osteodistrofia puede impactar en las decisiones del tratamiento, pero no se puede graduar. Es decir, se aceptan el hecho de que se puedan llevar a cabo biopsias óseas, pero no tienen criterios para tal cosa. En este momento, las biopsias óseas en pacientes con insuficiencia renal crónica se hacen más bien como con propósitos de investigación. En el caso de la calcificación vascular, sugieren desde estadios 3A, es decir, abajo de 60 mililitros por minuto, el llevar a cabo placas de rayos X para detectar la presencia de calcificación vascular. Y en aquellos que ya se sabe que tienen calcificación vascular o valvular, deben de ser considerados como sujetos de mayor riesgo cardiovascular. Ahora bien, existen algunas formas de diagnosticar calcificación vascular. Esta imagen que les presento es una imagen obtenida por tomografía multicorte. Es un corte sagital y este es un corte transversal. Y como ustedes pueden ver, se encuentran aquí las costillas y se encuentran acá las vértebras subyacentes al arco de la aorta. Y pueden ver ustedes las placas calcificadas que se encuentran en la pared de la aorta y que ahora en este otro corte también se observan. También es de llamar la atención el hecho que la densidad de estas placas de calcificación es similar a la densidad del hueso de las vértebras contralaterales. Ahora bien, también se puede llevar a cabo la medición de la densidad de calcio en placas, en este caso placas más jóvenes o en placas bien calcificadas. Esto tiene relevancia para los cardiólogos, ya que la placa inestable, la que no está tan calcificada, confiere mayores riesgos desde el punto de vista clínico a estos pacientes. Ahora bien, existe muchísimos estudios y mucha evidencia que asocia la presencia de calcificación vascular con alteraciones cardiovasculares, ya sea con el grado de oclusión de las arterias coronarias, ya sea en pacientes con insuficiencia renal crónica y que encuentras calcificación de las distintas arterias cardíacas, y que estas asociadas al número de arterias calcificadas confieren mayor riesgo de muerte. Ahora bien, cuando nos encontramos con métodos un poco más sencillos y accesibles, por ejemplo, las placas de rayos X, existen básicamente dos métodos que son los más utilizados. Este es el método de Kaupila. Es un método en donde se le toma a los pacientes una placa lateral de tórax para detectar los cuerpos vertebrales de L1 a L4 y tratar de determinar la presencia de calcificación vascular aórtico. Aquí se traduce. El puntaje máximo de estos pacientes son 24 puntos y depende de si toda la pared está calcificada y se hace una determinación para cada una de las paredes. ¿Sí? Este puntaje ha sido extensamente estudiado y se relaciona directamente con la presencia de muerte, con la presencia de infarto y con la presencia de enfermedad cardiovascular en pacientes con y sin insuficiencia renal crónica. Ahora bien, este es otro puntaje, que es el puntaje estandarizado por la doctora Teresa Dragao, que determina mediante dos placas simples, una placa de pelvis y cadera y una placa de manos y muñecas, la presencia o no. Mientras que en el puntaje de Kaupila se determina la extensión y la relación que tiene la calcificación con la vértebra contralateral, aquí en este puntaje no. Se encuentra calcificado, recibe un punto. No se encuentra calcificado, recibe 0. Y se divide en cuadrantes para poder evaluar las arterias ilíacas, 1 y 2, las arterias femorales, 1 y 2, las arterias radiales, 1 y 2, y las arterias digitales, cualquiera que estas sean. Les invito a que revisemos esta placa. Vean ustedes cómo se observa calcificada esta arteria ilíaca, esta otra, esta arteria femoral, esta otra. Cómo se observan las arterias radiales, cómo se observan las distintas arterias digitales. Este bien podría ser un paciente con 8 puntos. En ese mismo sentido,
Y con esos mismos resultados, la doctora hizo una evaluación de riesgos. Y aquellos pacientes que tenían más de 3 puntos de calcificación sobrevivían significativamente menos. Por eso les decía hace unos minutos que la calcificación de riesgo era mayor a 3 puntos. Ahora bien, cuando nosotros evaluamos el fósforo, se llega a pensar que se debería evaluar solo en los pacientes que se encuentran en diálisis o en etapas terminales de la enfermedad renal. Vean ustedes este artículo que es muy interesante. El impacto del rango normal o el intervalo normal del fósforo sérico sobre la incidencia de enfermedad renal crónica. Esto es un análisis del puntaje propensidad. Vean ustedes esta gráfica, es por demás interesante. Cuando se hace el análisis en aquellos pacientes y el punto de corte son 3.4 miligramos por decilitro, ¿sí? El riesgo no es el riesgo, perdón, la frecuencia para el desarrollo de enfermedad renal crónica en etapa terminal es esta. Cuando se mueve solamente 0.2 miligramos, se incrementa. Cuando se va a 3.8, se incrementa. Y cuando el punto de corte es 4 miligramos por decilitro, se incrementa. Esto adquiere especial relevancia tanto para el clínico como para el nutriólogo, en establecer un punto de corte específico para cada paciente, y estamos hablando de sujetos que se encuentran en estadios previos a la diálisis. Esto también adquiere relevancia. ¿Por qué? Porque no debería de tomarse como algo igual a los pacientes que ya se encuentran en terapia sustitutiva de la función renal comparado con pacientes que se encuentran en camino a desarrollarla. Y es nuevamente una ventana de oportunidad para el nutriólogo renal para un buen control de estos pacientes. Por último, hablemos acerca de las opciones del tratamiento. Este es un resumen de las guías KDIGO. Preferí presentarlo así para no presentarles los escritos en inglés. Se recomienda, sin evidencia graduada, que se debe iniciar el control de calcio, fósforo y PTH desde los estadios 3A. Como ustedes pudieron ver, tienen un impacto muy importante en el desarrollo de la enfermedad renal crónica. Y se recomienda el control nutricio del fósforo. El control de la PTH en sujetos con enfermedad renal que aún no requieren diálisis, no se use de manera rutinaria la vitamina D o sus análogos porque puede ocasionar calcificación vascular. Se recomienda el uso de vitamina D en aquellos que tengan hiperparatiroidismo. Los valores que se recomienda para PTH son 2 a 9 veces considerado como rango normal. No existe un consenso todavía establecido respecto a lo normal. Se recomienda para mantener la PTH intacta calcimiméticos, calcitriol, análogos de vitamina D o combinaciones de los mismos. Las guías no hacen una recomendación en particular. El tratamiento de las alteraciones óseas en sujetos con RC temprana, con PTH normal o en estadios 3A o B con osteoporosis, el manejo debe ser el recomendado por la OMS. La OMS recomienda el uso de bifosfonatos, básicamente, y el uso de los fármacos que se utilizan con pacientes menopáusicas y osteoporosis. La biopsia ósea se recomienda, el uso de bifosfonatos y de otras terapias, considerando si es posible la regresión del daño del hueso y tomando en cuenta la progresión de la enfermedad renal. Ahora bien, existen algunas ventajas y desventajas del uso de quelantes de fósforo a base de calcio o no a base de calcio. Por ejemplo, los quelantes de fósforo a base de calcio son efectivos en el control de fosfato, se pueden comprar, sin embargo, se obtiene o se logra hipercalcemia. Y aunque dice aquí que no se sabe qué puede suceder con la sobrecarga de calcio, existe evidencia que dice que se relaciona con la presencia de calcificación vascular. En aquellos que están, que son no cálcicos, tienen un buen control del fosfato, tienen una menos incidencia de hipercalcemia, pero el costo es el gran problema. Los agonistas de los receptores de la vitamina D, bueno, los estudios animales dice que puede tener algún grado de beneficio, se relaciona con hipercalcemia y con estímulo de la FGF23. Los calcimiméticos, bueno, tienen sus ventajas y sus desventajas. Con esto trato de decirles que no debe uno de encuadrarse en un solo tipo de tratamiento. Ahora bien,
Como ustedes pueden ver, básicamente se usan metales con el propósito del control de fósforo. Esto es un estudio que los invito a que revisen, en donde se ve el cambio comparado lantano, acetato de calcio y la restricción de fósforo en enfermedad renal crónica en un estudio clínico, en un ensayo clínico controlado. Y ustedes pueden observar que hay diferencias significativas en PTH, hay una tendencia a la modificación del FGF23, pero en términos generales son igualmente efectivos. No hay diferencia después de 12 meses de ensayo clínico de estos pacientes. Es esperado que haya diferencias en el calcio porque el lantano es un metal que no contiene calcio. Ahora bien, existen en investigación algunos compuestos muy específicos para la estimulación, ya sea de osteoblastos o de osteoclastos, en investigación. Vean ustedes, por ejemplo, si se quiere estimular los osteoblastos, se pueden usar bifosfonatos. Si se quiere estimular los osteoclastos, se puede usar raloxifeno. O se pueden utilizar estos otros. Todas las veces que ustedes vean el Osumab, pues se habla de compuestos de ingeniería genética específicos para algún receptor. Ahora bien, esta tabla tiene como propósito comparar las diferencias clínicas y farmacológicas de 3 drogas biológicas que están en experimentación, no encontré aún resultados, y que se utilizan para el tratamiento de osteoporosis. Todavía no hay resultados contundentes. Teriparatide, es anabólico, denosumab es antirresortivo y romosozumab tiene los 2 efectos. Sin embargo, no se encuentran disponibles en el mercado, todavía se encuentran en investigación. Ahora bien, de lo que sí hay evidencia, y esto yo le pediría, ya estoy por terminar, a los compañeros de nutrición que le prestaran atención a este estudio porque es por demás interesante. Este es un estudio en donde se evalúa a sujetos, es un estudio poblacional, desde hombres y mujeres, desde 1 año hasta mayores de 71 años, en donde se les determinó mediante encuestas que ustedes conocerán mejor que yo, la ingesta de fosfato diario, ¿sí? Y esto utilizando distintas guías, ¿sí? Ajustadas para edad y sexo. Es decir, estas distintas guías nos decían lo que debía de ingerir los sujetos y esto es lo que ingerían en la realidad. Pero, ahora bien, cuando los compañeros de nutrición evalúan la dieta de lo que come un paciente, se enfrentan ante un gran reto, que el paciente diga la verdad. Sin embargo, también existe otro reto, lo que dicen los alimentos que tienen de contenido de fósforo. Este es un estudio relativamente viejo, pero que no tiene ocio el poder revisarlo. Se compararon distintas marcas, todas ellas de pollo procesado, de marcas conocidas por algunas casas comerciales que se encuentran aquí disponibles en México: Tyson, Kirkwood, Kirkland, Banquet, algunas de ellas seguramente lo conocen, y se les determinó se investigó si aceptaban en las etiquetas el contener aditivos a base de fósforo, el tamaño de la pieza en gramos, el fósforo actual y el fósforo esperado. El fósforo esperado es el que dice la etiqueta que tiene. Sin embargo, al evaluar la diferencia entre lo que realmente tenían de fósforo comparado con lo que se esperaba, hay algunas diferencias que son de verdad criminales. Por ejemplo, 165 miligramos por cada 100 gramos de carne más de lo que informado, 127 miligramos por cada 100 gramos de carne más. Es decir, si ya de suyo propio es complicado para los compañeros de nutrición el hacer los cálculos y que en muchas ocasiones estos cálculos para la dieta mexicana ofrece un gran reto, también parece que ofrece un gran reto la veracidad de algunas etiquetas que se encuentran en los productos disponibles para el paciente.
Bien, a manera de conclusión y agradeciendo nuevamente su atención, el trastorno mineral y óseo de enfermedad renal crónica es un problema poco atendido y muy frecuente. Todos los componentes son muy frecuentes en nuestro medio. Hay pocas opciones terapéuticas en el manejo de estos pacientes. La calcificación vascular aumenta el riesgo cardiovascular y el descontrol de calcio, fósforo y PTH también incrementan el riesgo de muerte en estos pacientes. Existe una gran ventana de oportunidad tanto para los clínicos como para los expertos en nutrición. Les presento a ustedes la Unidad de Investigación Médica en Enfermedades Renales, cuyo jefe es el doctor Alfonso Cueto, y de donde hemos tenido la presencia de algunos grandes investigadores, otros grandes compañeros, nutriólogos, nutriólogas renales que han sido egresados de la unidad.